Buenas tardes, estamos con Cristian Allenga, jugador de Urbas Fuenlabrada, al que le pido por favor una valoración o resumen de lo que ha sido para él el partido. Yo creo que ese partido ellos han enseñado que quería ganar el partido. Estaba muy focus. Yo creo que hemos estado blando en todos los aspectos, en el rebote, en la concentración, en casi en todo. Y ellos querían ganar el partido y he venido a luchar y la cogido el partido, la verdad, así. De acuerdo, muchas gracias. No. Estamos con el entrenador de Urbas Fuenlabrada, Javier Juárez. Lo mismo, un resumen o valoración de lo que ha sido para usted el partido, por favor. Bueno, yo creo que lo primero que debo hacer mi obligación es pedir disculpas a los aficionados de Urbas Fuenlabrada, porque creo que después de llevar 2 semanas sin poder competir, tenemos que salir con una actitud absolutamente diferente a la que hemos afrontado hoy el partido. Nos han dominado en todos los aspectos del juego. Hemos regalado una primera parte en la que a un equipo con el talante ofensivo que tiene Casa de Monzaragoza, pues le animas a los jugadores, y aunque hemos tenido un tercer cuarto en el que hemos intentado tirar de orgullo, en este caso más que de orgullo, de profesionalidad, porque creo que no hemos estado nada concentrados, hemos estado muy poco duros en el partido, concediendo rebotes, concediendo contraataques fáciles en cuestiones que tienen que ver con el sacrificio, el esfuerzo y la concentración. Pero evidentemente era demasiado tarde y honestamente creo que no hemos estado a la altura del partido, y por lo cual creo que tenemos primero que reflexionar y sobre todo no volver a repetir, pues salir a un partido en una competición como esta con la actitud que hemos salido hoy. Vamos, si le parece, con las preguntas que nos ha facilitado el Departamento de Comunicación de su club y que corresponden todas ellas al compañero Roberto Fernández de Onda Fuenlabrada. La primera pregunta es, ¿qué le ha pasado hoy al equipo? Bueno, yo creo que habíamos preparado el partido, sabíamos los puntos fuertes de Casa de Monzaragoza, pero la verdad es que hemos estado en el partido 5 minutos, nos hemos ido hasta el descanso y no hemos estado concentrados, y sobre todo con muy poca energía si lo comparamos con ellos, cuando pues regalas tantos balones al contrario, ya sean después de rebote, ya sean con pérdidas de balón, concedes contraataques y canastas fáciles, es muy difícil. Por fase se ha visto a Fuenla desesperado por no salirle las cosas. ¿Está tocada la plantilla anímicamente? Bueno, ahora mismo, evidentemente, todos somos conscientes del partido que hemos hecho y nos duele. La tercera pregunta es cómo se trabaja para levantar al equipo y tocar la tecla para volver a competir. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como te comentaba, reflexionar sobre lo que hemos hecho y poner muchísima más actitud de lo que hemos puesto hoy, porque es algo que no se negocia, la actitud, y hoy hemos carecido de ella durante muchos minutos. A partir de ahí, pues estar mucho más concentrados, pero nos hemos visto superados, yo creo, principalmente porque había una diferencia de energía entre los dos equipos muy importante. Y finalmente, ¿te preocupa la falta de competitividad que demuestra el equipo en fases de los partidos? No me preocupa la falta de competitividad. Yo creo que el equipo ha competido en casi todos los partidos. Yo creo que ha habido partidos en los que hemos estado desacertados por momentos, pero no hemos dejado de competir. Hoy lo que me preocupa, honestamente, es que daba la sensación que el rival quería ganar el partido mucho más que nosotros. Y yo creo que los partidos, a nivel de deseo, a nivel de actitud, a nivel de concentración, estamos tan preparados como cualquier equipo de esta liga para igualar en esos aspectos del juego, y hoy no lo hemos hecho. Muchas gracias. A vosotros.
Buenas noches, Trigby. En primer lugar, te pediría que nos hicieras un resumen o valoración de lo que ha sido para ti este partido. Bueno, es mi mejor partido hasta ahora y por supuesto yo soy muy feliz por eso. También nosotros jugamos bastante bien, jugamos muy bien en ofensa especialmente y también yo creo hoy mejorar mucho en la defensa y estamos más juntos en la defensa y también jugamos bastante bien. Habíamos hablado durante mucho tiempo de la defensa. Hoy por fin os habéis podido desquitar de toda esa carga emocional que llevabais con la defensa, ¿verdad? Sí, hasta ahora tenemos un poco mal sensación en la defensa y yo creo hoy cogemos un paso muy grande en solucionar este problema que nosotros tenemos antes y yo creo es un buen partido para ver y para leer, para intentar seguir con este movimiento en la ofensa y también la defensa. ¿Cómo te sientes con ese mejor partido en un día además muy importante para hacer esa mejor actuación? Porque el equipo realmente necesitaba hoy una victoria importantísima y bueno, con tu mejor partido, como tú bien decías. Bueno, sí, es un partido muy grande para nosotros, muy importante porque estamos en la misma área en la clasificación y bueno, si yo necesito coger la paso para ayudar a ganar, yo voy a hacerlo y yo creo nosotros tenemos todas las armas y todos los jugadores para bueno, jugar contra todos, entonces estoy muy feliz a hacerlo hoy. Y el martes, casi sin tiempo para disfrutar, el colofón a esa fase de clasificación que ya está conseguida como primeros de grupo. Sí, bueno, es un partido un poco diferente, pero nosotros vamos a jugar igual, vamos a intentar ganar, por supuesto, y defender nuestra casa. Y yo creo, por supuesto, es poco tiempo, pero antes tenemos casi 10 o 11 días para entrenar, entonces yo estoy feliz que menos entrenamientos y más partidos. Muchas gracias, Tri. Gracias. Pero digo, después el año que viene va a ser muy caro, que hace 30. Buenas tardes, coach. En primer lugar, una valoración o resumen de lo que ha sido para usted el partido. Creo que el primer tiempo fue nuestra mejor defensa, de lo que ya que hablamos tanto de defensa últimamente. Nuestra mejor defensa desde que por lo menos yo estoy con el equipo. Quizá antes puedan encontrar algo, pero desde que yo estoy fue la mejor defensa, combinada con un buen ataque, ¿no? Ellos tuvieron que recurrir a defensas alternativas, refugiarse en combinadas, en zonas, para tratar de parar nuestro ritmo, y así todos nosotros conseguimos siempre anotar de alguna manera. Tercer cuarto fue lo malo del partido, ellos nos anotan 29 puntos, empiezan muy agresivos. Imaginábamos que algo podía suceder, tampoco es que nosotros íbamos a seguir sacando puntos y íbamos a ganar por 50 el partido, no tenía sentido, pero no nos sentimos bien, ahí quedamos con una sensación un poco mala, a pesar de que lo pudimos volver a acomodar en el marcador, pero no estuvimos, bueno, al menos yo no estuve contento y creo que los jugadores tampoco. Volvimos a tener esos fantasmas de defensas muy livianas, y último cuarto volvimos a defender bien, volvimos a seleccionar bien los tiros, porque es una consecuencia, todo es consecuencia de todo, como en la vida, lo mismo en el básquet. Cuando defendés bien te sentís poderoso, todo el mundo se siente protagonista, todo el mundo está feliz, quiere colaborar, jugás mejor, te pasás bien el balón. Cuando defendés mal, atacás con la autoestima baja y ya se pone, o los anotadores quieren solucionar el problema jugando uno contra uno. Los que no son de oficio anotadores no quieren el balón porque estamos pasando un mal momento. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio que hoy en grandes momentos lo tuvimos, casi te diría la mayoría del juego.
Así que contentos de haber hecho un buen partido y de haber ganado un partido con un rival que tenía la misma cantidad de victorias. Y bueno, y que de paso nos sirve para ganar, creo que el tercer partido en fila, y eso habla de una mejoría indudablemente. Vamos con las preguntas de los medios de comunicación. En primer lugar, Luis Noriega, de Aragón Deporte. Bueno, la aportación de Linason, que acaba de estar aquí, es el nombre propio hoy. Sí, él tuvo un partido muy destacado. No me sorprende, él es un buen jugador, finaliza muy bien, es muy disciplinado, entiende todo, recuerda siempre todas las reglas. Y, es cuestión de jugar organizado para él, ¿no? Porque después con su tamaño y si haces un buen juego de equipo para que él tenga los espacios, todavía hay equipos que lo subestiman, entonces ayudan mucho con el hombre de él y eso es mortal. Él castiga muy bien eso. Así que feliz, porque todos sabemos que cuando hablamos de Tri Lanson estamos hablando de una persona maravillosa, de un joven, que no nos olvidemos que tiene 23 años, y que queremos absolutamente lo mejor para él, ¿no? Nos pregunta Pablo Carreras, de Radio Marca Zaragoza, ¿cuáles han sido las claves para conseguir una victoria cómoda y sobre todo el buen rendimiento en defensa en la primera parte? Bueno, eso, justamente esas fueron las claves, haber estado concentrado. Ojalá que llegue un momento que no nos sorprendamos que defendimos, que ni nosotros ni el que ve el partido ni el analista de juego se sorprenda de que defendemos bien. Pero es verdad, hoy hicimos un trabajo diferente al que veníamos haciendo, pero quizás haya tenido que ver con tantos días que tuvimos para entrenar y que ese compromiso que yo siempre digo que este equipo tiene con la causa y con la camiseta que tiene puesta, hace que entre que vamos mejorando por el trabajo y vamos y estamos dolidos en el orgullo porque todo el mundo veía que no defendíamos bien. Bueno, se suman esas dos cosas, ¿no? Hubo actitud y hubo ciencia de juego para defender bien. Nos pregunta Pepe Bonet, de Ebro FM, lección aprendida del equipo sobre todo en captura de rebotes, 23 defensivos y 9 ofensivos, y en ataque 21 asistencias. Sí, no sé si es lección aprendida, pero entiendo a dónde apunta y nosotros somos los primeros en sentirnos mal cuando no podemos hacer o buenas defensas o dominar el rebote, pero hoy estuvimos concentrados y lo pudimos hacer. En muchos juegos también lo estuvimos, pero después nos desdibujamos en un momento. Entonces, por eso digo, a veces los análisis con el diario del lunes, tanto hoy cuando ganando por 20 como cuando perdés, son relativos, ¿no? Nosotros en Fuenlabrada, ya hace mucho tiempo atrás, tuvimos 30 minutos brillantes, mejores incluso en muchos momentos que los de hoy. Pero bueno, no nos alcanzó, lo que nos hicieron ellos en el inicio del tercer cuarto lo hicieron en el final del partido y perdimos. Pero si ese partido lo analizábamos 32 minutos, hubiésemos encontrado un Zaragoza perfecto y 8 minutos un desastre. Hoy pudimos mantenerlo durante todo el juego. En ese sentido, destaca también 4 jugadores con doble dígito, una actuación notable del equipo, como decía en rueda de prensa, responsabilidad partido a partido. Sí, pero es un poco lo que hablábamos antes, cuando las cosas salen bien, todo el mundo se siente protagonista, todo el mundo participa. Este es un equipo con un potencial ofensivo muy importante y depende de nosotros, depende de la concentración y nuestra solidez defensiva, lo que podemos llegar a hacer adentro de una cancha de básquet. Hoy lo hicimos y por eso estamos mucho hablando de defensa cuando en situaciones normales estaríamos hablando de ataque, porque hicimos 105 puntos. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Que nos sentimos poderosos a partir de que veíamos una mejoría en defensa y ya sabemos qué es capaz de hacer Robin, qué es capaz de hacer Johnny, qué es capaz de hacer cada uno de los jugadores con la pelota en la mano, ¿no? Confluyen los 3 periodistas en pedir una valoración sobre el debut de Elías Harris.
Bien, lo que esperaba de él, digamos, un jugador con oficio, inteligente, se equivoca muy poco, y lo poco que se equivocó es por desconocimiento todavía de algunas cosas, que no tanto de sistemas, porque es rápido para tomar eso, pero sí entender cuándo juega de 4, cuándo juega de 5, si juega pareja con Ilanson, si juega en pareja con un tirador, si él juega de 4 abierto, o si vamos a parar al poste bajo, cómo ocupar los espacios. Pero es muy, muy inteligente y nos va a dar muchas cosas. Estoy feliz con él. Pasamos página de Liga Endesa, tenemos Europa a la vuelta de la esquina con un partido para cerrar la primera fase. ¿Qué espera Sergio de ese partido, sobre todo con esta inercia después de las buenas sensaciones de hoy? Nosotros, a veces no son fáciles de jugar estos partidos donde, bueno, quedaron por producto del calendario ahí que hay que cumplir con ellos, pero no modifica posiciones, entonces hay que encontrar una motivación que siempre tiene que ser el juego, ¿no? La búsqueda de la excelencia en el juego. Así que trataremos de jugar, de seguir sumando, de seguir mejorando nuestro juego, de ganar el juego, obviamente. Y sí es verdad que puede haber una rotación mayor, que algunos jugadores que no vienen jugando tanto tengan más minutos, pero eso no quiere decir que nosotros le restemos importancia a ese partido. O sea, tenemos que ser inteligentes. Quizá cuidemos a algunos físicos y a otros jugadores que necesitan roce los pongamos a jugar, pero siempre respetando al rival, respetando la competencia y respetando la camiseta que tenemos puesta, ¿no? Jugando a ganar siempre. De acuerdo, muchas gracias, coach. Gracias a ustedes.